Bien, pues vamos ya a entrar con nuestro primer entrevistado de la tarde. Se trata del presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González, con quien vamos a platicar pues cuál es la postura de la Amafore ante la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica de no aprobar la propuesta del Ejecutivo que plantea pues topes a las comisiones que se cobran las administradoras de fondos para el retiro. ¿Cómo estás, Bernardo? Gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. También qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a Rogelio también. Gracias. Pues mira, nosotros, Darío, creemos que habíamos señalado previo a la opinión de COFECE que efectivamente este precio máximo establecido o propuesto en la iniciativa en realidad generaba efectos muy drásticos en la industria, ¿no? Quizá que varias administradoras tuvieran, bueno, todas se verían afectadas, pero en particular las que administran saldos menores, pues podrían tener que salir de la industria. Y eso, en realidad, lo único que provocaría, pues son menos alternativas para los trabajadores, una mayor concentración de los recursos, que ya son casi 20% del Producto Interno Bruto de los trabajadores, en menos administradoras y en menos manos para tomar decisiones hacia dónde van esas inversiones. Entonces es muy delicado. Nosotros también hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho en este espacio, Darío, que no hay un pero de parte de las Afores respecto a bajar las comisiones. De hecho, hicimos un compromiso público el año pasado. Lo que sí preocupa es que se apruebe un artículo que realmente genera tantas distorsiones desde el punto de vista legal y ya en concreto de la industria, en lo práctico. Y esto es lo que señala COFECE, que no es ideal, que sí debe haber regulación, pero no precios máximos. Por supuesto. Bernardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, a partir de lo que nos comentas, ¿cuál sería, digamos, que el planteamiento que harían a los legisladores precisamente para buscar pues un mejor entorno para el retiro de los trabajadores? Mira, nosotros, como ambos saben, el mercado, el sector, ya tiene una regulación de precios. Esa regulación de precios es un proceso en el cual cada Afore envía una propuesta de comisión para ser discutida y aprobada por la CONSAR. Gracias a ello, pues la CONSAR también ha logrado que esa comisión baje en más de 90% desde que se creó el sistema. Nuestra propuesta es muy puntual. Quizá que se mantenga el mismo mecanismo con más transparencia, como recomienda COFECE, con transparencia hacia el público y hacia los tomadores de decisiones, pero que la baja de comisiones pues sea o el parámetro internacional que se establezca hacia el cual deberíamos de aspirar, pues se establezca por una muestra no de 3 países, como hoy se plantea en la iniciativa, sino por que se tomen en cuenta los más de 20 países que tienen sistemas de capitalización individual, que lo haga alguien, puede ser un organismo multilateral. Y finalmente que esa disminución sea, digamos, sincrónica con el incremento de las contribuciones, del ahorro de los trabajadores, si es que se aprueba la reforma. Y con esos dos elementos, creo que con la gradualidad y con un verdadero parámetro internacional, sin el tope, en realidad tendríamos lo que quiere el legislador, lo que quería el Ejecutivo, pero sin transgredir la Ley Federal de Competencia o los tratados internacionales. ¿Cuál es el mayor riesgo de echar mano de este planteamiento que están haciendo desde el gobierno? ¿En qué forma se distorsionaría el mercado? Claro, Darío, pues mira, para empezar, la propuesta de comisiones es llevar las comisiones a la mitad de lo que hoy se cobra. Entonces, si eres una empresa o una persona física, lo que les pido es pongámonos en ese escenario que te bajan de pronto el ingreso a la mitad. Pues tú tienes compromisos, obligaciones firmadas, deudas, ¿no? Y evidentemente, si de pronto te cambian la planeación, y más cuando ya había habido un acuerdo de cuánto ibas a estar cobrando por los siguientes 4 o 5 años, pues evidentemente se generan graves daños a las instituciones. Hay algunas que podrán sobrellevarlo, hay otras que no, y por eso decíamos que tendrían que salir del mercado, limitando las alternativas para los trabajadores de decidir quién lleva su ahorro.
Y también hay que tomar en cuenta, Darío, que haya alguna Afore pública operando en nuestro mercado que pues tienen una asignación presupuestal y ahí, independientemente de si tienen ingresos o no, pues viven de ese presupuesto que les asigna de alguna manera el gobierno. Entonces, esa sería una, por ejemplo, que se mantendría. Y ahí hay cierta competencia desleal también, que hay que decirlo. Evidentemente, esta no es una decisión pues, de la administradora pública, pero sí es a lo que nos llevaría este escenario. Entonces, son muchas distorsiones que son innecesarias cuando hay pleno convencimiento y voluntad, que además ha sido demostrada en los hechos, pues que se han disminuido las comisiones en más de 90%, y particularmente este año, Darío, la disminución de comisiones fue exactamente igual a la disminución de los 3 años, a la suma de los 3 años previos. Bernardo, ¿y qué tan sensibles son los trabajadores a las comisiones, las tarifas que cobran las diferentes administradoras? ¿Qué ha pasado con los traspasos en los últimos meses? Claro, fíjate que ese es un tema que además es muy curioso, ¿no? Porque en realidad cualquier estudio que hemos hecho en la industria y en general en la industria de servicios financieros en México, la verdad es que los clientes no son muy sensibles a cambios en el precio. Creo que esto tiene que ver más con temas pues de cultura financiera, de educación financiera, el que pues en realidad los usuarios de servicios financieros no necesariamente están buscando el mejor precio, pero al ser un tema tan importante, las comisiones, pues porque obviamente ayudan a que si no son altas, pues tengas una mejor pensión. Sin embargo, la verdad es que el efecto ya que tendría esta baja de las comisiones del 0.92 que hoy están al 0.54% que plantea la iniciativa, pues solo mejoraría la pensión del trabajador en 2%, cuando la reforma, es decir, el incremento del ahorro obligatorio, podría subir la pensión hasta en 40 puntos porcentuales. Entonces, como que estamos hablando de magnitudes muy distintas, pero el efecto que puede tener en la industria este precio máximo, pues sí es muy nocivo para la industria, pero por supuesto también para los trabajadores. Bernardo, las observaciones que hace la industria, o en este caso las Afores, pues son muy puntuales, y la iniciativa se ha planteado ya desde hace algunas semanas atrás. ¿Han podido armonizar las discrepancias que tiene el gobierno y la industria privada en este caso? Fíjate que sí, Darío, sobre todo con las autoridades hacendarias y con nuestros reguladores, hay bastante alineación, ¿no? En cuanto a lo que piensa CONSAR, ahora lo que piensa COFESE, lo que piensa la Secretaría de Hacienda. Sí, nadie cree que el tema del precio máximo sea algo adecuado. Lo que todos coincidimos es que las comisiones tienen que seguir bajando. Si hay reforma, tienen que seguir bajando de manera más acelerada. Ahora, eso es el punto de más disputa, Darío, pero yo te diría que de ahí en fuera la iniciativa está muy bien. Hubiera sido deseable que tuviera componentes que propuso el Consejo Coordinador Empresarial de Equidad de Género, incentivos para que las personas de 65 años y más se mantuvieran trabajando con un costo de seguridad social más bajo. Son discusiones que creo que todavía se pueden abordar en el legislativo porque no representan un costo adicional para la reforma y sí benefician a poblaciones vulnerables. No son controvertidos, pero yo te diría que el más y que ha generado mayor disenso es este de las comisiones, ¿no? Por supuesto. Bernardo, y en este año que ha sido, digamos que muy volátil para los mercados, ¿cuál ha sido el rendimiento que han dado las administradoras y cómo se compararía con las tarifas que actualmente se aplican? Fíjate que afortunadamente, Rogelio, a pesar de que hubo volatilidad en los mercados muy fuerte una vez que inició la pandemia, y hemos tenido algo también de volatilidad en los últimos 2 meses, sigue habiendo plusvalías para los trabajadores. Esto quiere decir que los ahorros valen más en el acumulado este año que lo que valían a diciembre del año pasado. Estos rendimientos siguen siendo históricos. El rendimiento histórico del sistema es de más del 11%, 11.5% en términos brutos, en términos netos es decir, quitándole la inflación, más del 5%
2%, y las disminuciones de comisiones, por su parte, pues han sido en el mismo periodo más del 93%, ¿no? Pues Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE, te apreciamos mucho estos minutos, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Darío, si me permiten un comentario final, simplemente invitarlos a ti, a Rogelio y por supuesto a todos a su audiencia, a que el 2 de diciembre nos acompañen al encuentro digital Amafore, amaforedigital.mx. Es gratuito y vamos a tener premios Nobel, gente muy interesante platicando en términos muy sencillos para el público en general de qué se trata este sistema de ahorro para el retiro. Ojalá nos puedan acompañar y gracias por el tiempo a ambos. No, pues ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias, Bernardo González. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Hasta luego. Hasta luego.